Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a ver hoy día un tema que se titula Siervos en todo tiempo. Dice la escritura así: Así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra, queremos que nos hables, queremos aprender, queremos ser moldeados por ti, en tu Espíritu Santo, por tu palabra, para ser esos siervos que tú buscas por medio del escrito que tenemos hoy delante nuestro. Ayúdanos a entender estas verdades, ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas y rogamos tu gracia en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Veníamos viendo antes la carta a los Corintios, que es una iglesia que está con bastantes complicaciones. Pero en la iglesia de los Corintios hay creyentes. Y hay muchas maneras de definir a un creyente. Uno puede decir, bueno, un creyente, ¿qué es lo que es? Es un salvo, es un hijo de Dios, otra forma de definirlo. Es un cristiano. ¿Sí? Tú quieres hablar de algún creyente y dices, no, él es cristiano, creyente. Es un hermano en la fe, otra forma de verlo. Es un santo. De hecho, Pablo, en el capítulo 1, versículo 2, los llama la iglesia de Dios. Y sigue, los santificados en Cristo Jesús. Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, ¿cómo trata al creyente? Como iglesia. Después dice, los santificados en Cristo Jesús. Los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y acá introduce otra forma de definirnos a nosotros. Dice que Cristo es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces nosotros somos siervos. Somos salvos, hijos de Dios, hermanos en la fe, santos, pero también somos siervos. Una forma de definir al creyente es que el creyente es un siervo. ¿Cuándo? Siempre. Siervos en todo tiempo. Eso somos nosotros. Esto es lo que somos en Cristo, siervos. Y todo lo que somos en Él, lo somos eternamente. Nunca vamos a dejar de ser siervos. Desde que hemos sido salvos, somos siervos, eternamente y para siempre. Por lo tanto, es una verdad que tenemos que entender en nuestras vidas, porque nuestras vidas ahora significa siervo en este aspecto. Y es lo que Pablo está queriendo hablar a la iglesia. Si no entendemos que somos siervos, vamos a hacer cualquier cosa distinta de la que fuimos llamados. Y eso va a producir problemas en la iglesia y a la larga va a producir divisiones. Por eso que este texto se enmarca en lo que estaba hablando antes en el capítulo 3, donde termina diciendo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo lo que Dios nos ha dado es para gozo, para bendición de nosotros, para crecimiento también. Sea Pablo, sea Apolos, y antes había dicho que son, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Siervos del Señor. Sea la vida, la muerte, lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, siervos del Señor, y Cristo de Dios. Así que ténganos los hombres, cualquier persona como servidores de Cristo. Eso es lo que estamos planteando hoy en las Escrituras. Y esta iglesia en Corinto, al igual que nuestra iglesia, fue conformada por Dios. ¿Cómo lo hizo? Llamando a pecadores al arrepentimiento, tal como lo hizo contigo y conmigo, para que una vez estando redimidos, estando en Cristo, justificados en la fe, perdonados nuestros pecados,
empoderados por el Señor, lo sirvamos. Ese es el propósito de que tiene el Señor en su iglesia y que estamos reflejando aquí en este texto. Pablo está advirtiendo entonces a la iglesia de la necesidad de perseverar unidos en este servicio, pero también alertas en contra de la división, que es el gran problema que se está viendo acá. No hay siervos especiales en el cuerpo, eso es lo que dice él. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Siervos. Y uno podría decir, pero Pablo, un tremendo hombre en la fe, que está a miles de kilómetros en cuanto a lo que yo pueda plantear delante de Dios, pero él sigue siendo un siervo de Cristo, al igual que tú y al igual que yo. No hay siervos especiales en el cuerpo de Cristo. Entonces, no hagan esta división, les dice a los corintios. ¿Por qué? Porque el único de ser distinguido, el único de ser honrado, el único digno de ser seguido es Cristo, que es quien nos compró. Fuimos comprados por precio en esa cruz, en ese mensaje de la cruz que recuerda el mundo lo encontraba una locura, pero es el poder de Dios, poder para transformar una vida que antes negaba a Dios y hoy día no solo se agrada a Dios, sino que lo sirve. Vemos entonces esta exhortación de Pablo aquí en este texto en 1 Corintios, pero también la vemos reflejada en la carta a los Romanos, en el capítulo 14. Y hay un texto ahí que quiero que leamos. Pablo dice al hermano en la iglesia de Roma, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Entonces, esa pregunta está justamente atacando esta división que hay entre un siervo juzgando a otro siervo. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y damos tantas gracias al Señor por eso. ¿Cuántas veces vamos a caer en el camino? No lo sabemos, pero sí lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y quién nos va a levantar? El Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Usando a otros siervos. Sigue el texto allá en el versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Precioso texto que habla de nuestra vida. ¿Dónde está? En el Señor. ¿Por qué? Porque somos de Él, porque somos sus siervos. Y ese es el contexto en el que está escrito esta preciosura de versículo. ¿Y en qué contexto está? En que ojo con criticarse mutuamente, ojo con hacer caer al hermano. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Y si vives es porque eres del Señor. Y si mueres es porque eres del Señor. Y siempre del Señor somos, siervos de Él. Y sigue el texto. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y acá nos da una medida, que es también la que está hablando en la carta a los Corintios. Volvamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Qué está diciendo? Ojo con quién juzga qué, porque todos somos realmente juzgados por Cristo. Él es el único que tiene el poder, la capacidad y la autoridad de juzgar, no ninguno de nosotros. Así que tenemos que cuidarnos. ¿Para qué? Para que todos podamos servir de acuerdo a lo que el Señor quiere y en el juicio, que es un juicio de recompensa que va a hacer el Señor, salgamos con nota 7. Esa es la idea. Ayudémonos mutuamente entonces para llegar al 7. La iglesia, o sea, tú y yo, somos de un mismo Señor. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Nos guiamos por la misma palabra. No tenemos diferencias. En ese aspecto, tenemos diferencia en cuanto a qué puede hacer uno versus qué puede hacer otro, en cuanto a qué fuimos llamados, los dones que hemos recibido, porque eso complementa al cuerpo. Pero en el fondo somos iguales. Tenemos como precio el mismo pago, la sangre de Cristo. Fuimos rescatados en la misma cruz.
Dependemos en todo del Señor, somos iguales en eso y tenemos la misma esperanza de estar en el cielo con el Señor algún día. Y eso va a suceder, sea que muramos o sea que vivamos y lleguemos hasta el rapto, vamos a estar con el Señor. Y eso es igual para todos. Un día vamos a estar reunidos con Cristo en el cielo. ¡Qué bendición! Y seremos recompensados. Más bendición. Todos iguales, ¿o no? No, ahí va a haber diferencia en la recompensa. Y una vez que seamos recompensados, celebraremos las bodas del Cordero. ¡Cuánta bendición! Y después, en la segunda venida de Cristo, bajaremos con Él a la tierra a celebrar la cena de las bodas del Cordero y reinar con Él 1000 años. En la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de esta recompensa, esto de que seremos recompensados. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que está diciendo en este versículo es que todos debemos comparecer, y esto va a ser en un solo acto. No van a haber varios tribunales, va a ser uno solo, y es un tribunal donde se va a calificar, como cuando a uno le ponen nota cuando hace una prueba, y para ver cómo le fue en la prueba, el profesor califica y pone una nota, ¿sí? Es exactamente lo mismo que hablaba en el capítulo anterior, en el capítulo 3, cuando decía que podíamos nosotros sobreedificar con heno, paja y hojarasca, madera y hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Dependiendo de con qué material sobreedificamos, entonces así va a ser nuestra nota, así va a ser nuestra recompensa. Ahora, lo que dice este versículo es que todos, absolutamente todos, tú y yo, debemos comparecer en ese tribunal. O sea, a todos se nos va a poner nota. ¿Sobre qué? Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, ahora. Lo que no hiciste ayer, ya no fue. Adivina, ¿qué nota tiene eso? Pero lo que quieres hacer para el Señor, lo que el Señor pone en tu corazón para que tú hagas y lo vas a hacer, va a recibir nota. Adivina qué nota. Por eso al final dice, vamos a recibir según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea útil o sea inútil. Esa es la idea del texto allí. Por lo tanto, tenemos que saber dos cosas. Primero, que todos somos siervos para siempre. Y segundo, que todos seremos juzgados. En ese sentido, todos somos iguales. Cada uno en la iglesia, tú, yo, tu hermano, todos. Todos somos siervos y todos seremos juzgados. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos, juntarnos, complementarnos, aconsejarnos, exhortarnos, crecer juntos para ser los mejores siervos y recibir las mejores recompensas. Por lo tanto, si todos somos siervos, lo primero que necesitamos saber es qué significa ser un siervo. Y el texto, aquí en el capítulo 4, Pablo está diciendo así, pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y esta palabra servidores viene de siervo. En el idioma original se puede decir de varias formas, pero la forma que está utilizando Pablo acá es de uno que sirve en un cargo específico que le fue dado y con autoridad concedida por un superior. Por ejemplo, en la Biblia, cuando habla de los alguaciles que servían a los fariseos en el templo, esos alguaciles usan la misma palabra que está usando aquí para decir servidores. Entonces está hablando de alguien que sirve con una encomienda específica y con autoridad que le fue conferida para realizar ese servicio. Por lo tanto, si tú sirves al Señor, vas a servir en lo que el Señor quiere, esa es la idea de esta palabra, y con la autoridad del Señor para hacerlo. Es espectacular, ¿no? Esta palabra también se usa en Lucas, en el capítulo 1, versículo 2,
Y dice, tal como Lucas está hablando para comenzar la carta, a relatar la historia de los hechos, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, está hablando de los apóstoles. Y mira cómo los describe. Y fueron ministros de la palabra. Y esta palabra, ministros, es la misma que Pablo usa aquí como servidores. O sea, siervos del Señor con una encomienda específica. ¿Cuál? Dar a conocer la palabra del Señor con la autoridad del Señor. ¿No es lo mismo que tenemos que hacer nosotros? Es precioso. Y Pablo dice que somos todos servidores, de esa manera. Así que ténganos los hombres por servidores de Cristo. No es menor o no, es un servidor con la autoridad del Señor. Como cuando dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Con qué? Con la autoridad del Señor. Esa es la encomendación que tenemos nosotros. Somos servidores de Dios en eso y en tantas otras cosas. Otra forma de definir un siervo es con la palabra que conocemos más nosotros, que es diácono, que no la usa acá, pero también significa siervo. Hay un versículo en 1 Timoteo 4 que dice, si esto enseñas a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo. Y esta palabra ministro es diácono, es la misma, servidor, así se traduce. Y lo que quiere dar a entender que es un servidor que sirve a varios, ¿ok? Sirve a varias personas. Por eso le dice, si esto enseña a los hermanos, plural, varios, serás buen ministro. Y es también una encomendación que tenemos nosotros, ¿no? Enseñarnos mutuamente, edificarnos mutuamente para ser buenos servidores, buenos ministros del Señor. Otra palabra que usa Pablo en este mismo texto cuando dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esta palabra administradores, en el fondo está hablando de uno que administra los bienes de otro, de hecho lo que es del dueño. Entonces, nosotros también administramos todo lo que Dios nos ha dado, que es tremendo, es inmenso. Tenemos que aprender primero qué es lo que Dios nos ha dado para poder administrarlo correctamente. Entonces también somos eso, como servidores. Y por último hay otra palabra en ser siervo que tiene que ver con ser esclavo. Y ese siervo que sirve como esclavo es uno que obedece en todo a su Señor, según la voluntad de ese Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Nosotros podemos llamarlo Señor porque hacemos lo que Él dice, porque somos esclavos de Cristo. Y el esclavo obedece a un Señor. Somos siervos de Cristo como esclavos, pero también somos siervos de los hermanos, siervos de la iglesia, servimos a todos. Hay un versículo que me gusta mucho en Efesios que dice, siervos, parte diciendo así, como esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, es de donde servimos, ¿no? Como a Cristo. Estás llamado a servir. Todos somos siervos. Debemos saber entonces cómo somos como siervos. Ya lo tenemos claro, ¿no? Estás llamado a servir y el Señor te va a usar. ¿Por qué te va a usar? Porque es su obra, es su plan. Para eso te llamó. ¿Has escuchado esto de Dios tiene un plan para ti? Y nos imaginamos no sé qué cosas bonitas. Bueno, el plan de Dios para ti es que Él te quiere usar para su obra, para su gloria. Ese es el plan de Dios. Por eso te salvó. Eso está dentro del plan de Dios para que tú puedas ser usado por Dios en gloria, con poder, en amor. Y Él te capacita para hacer todo lo que Él quiere que tú hagas. Tienes la autoridad de Dios para hacerlo. Y eso ya lo habíamos conversado. Qué bendición más grande ser parte del plan de Dios. Eres siervo, siempre. No eres cualquier persona. Eres esclavo de Cristo y siervo de los hermanos en la iglesia. Sabemos entonces que todos somos siervos, ya sabemos qué es ser siervo, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero también sabemos que todos seremos juzgados.
Por lo tanto, si vamos a ser también juzgados en este servir, calificados, digamos así, necesitamos saber a quién estamos sirviendo. Al Señor, no a otro. Y para el Señor no hay nada que le sea oculto. Debemos saber eso también. Como que se nos olvida a veces, pero ten cuidado con eso. Él sabe todo en todo tiempo, por lo tanto no podemos engañar al Señor. No puedo decirle, Señor, yo te sirvo cuando no he hecho nada, o poco. No hay nada que le sea oculto. Voy a hacer un paréntesis aclaratorio en el texto. En el versículo 1 dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué es esto de que nosotros administremos cosas que son misteriosas? No está hablando de eso el texto. Los misterios de Dios es la revelación de Dios que Él ya la ha dado. La tienes en tu mano, es su palabra. Esos son los misterios de Dios en los cuales nosotros vamos a administrar, o sea, vamos a estudiar, vamos a aplicar, vamos a vivir de acuerdo a eso y los vamos a enseñar. Eso es lo que está diciendo Pablo y es lo que está haciendo él con los corintios. Entonces, estos misterios de Dios es la revelación de Dios que tú tienes en tu mano para vivir de acuerdo a ella y enseñarla a otro, ya sea en discipulado, ya sea predicando el Evangelio o enseñando la iglesia, en escuela dominical, en tantas ocasiones que tenemos para enseñar su palabra. ¿Cuándo? Siempre, recuerda, somos siervos del Señor, siempre, administradores de lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, no podemos descansar diciendo, bueno, que lo haga otro, porque entonces la recompensa se la va a llevar Él y no yo. Ojo con eso, para el Señor no hay nada oculto. Y a propósito de oculto, dice, versículo 3, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque el que pone la nota es el Señor, no yo, ni tú, ningún hombre, ni yo a mí mismo, porque en nada tengo mala conciencia, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, aunque yo veo que estoy haciendo las cosas bien, no por eso soy justificado, yo no me justifico. Pero el que juzga es el Señor. Y mira lo que dice a continuación. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, hasta que estemos con Él, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Entonces, bueno, ¿está hablando de pecado? Porque asociamos esta palabra oculto, tinieblas, con pecado, y la respuesta es no. Aquí no está hablando de pecado porque el contexto, todo el contexto está hablando de la recompensa que tiene el siervo por servir al Señor. Dime dónde está el pecado ahí. No hay. No está en ese contexto. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De que en lo que yo estoy sirviendo hay cosas que yo o me puedo engañar a mí mismo y no me doy cuenta, o incluso yo no veo cómo el Señor me está usando con poder, que no están abiertas a mis ojos necesariamente, pero Él lo ve todo. De eso está hablando cuando dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y ahí está la clave, ¿no? Él va a juzgar de acuerdo a cómo tú sirves, mirando tu corazón. No mirando la gran obra que hiciste, no, mirando con qué corazón lo hiciste. Eso es lo que el Señor juzga y eso no está oculto a Él. Por eso que aclarará lo oculto de las tinieblas. Esa es la idea allí. Cierro el paréntesis aclaratorio. Entonces, en este texto, lo primero que está diciendo Pablo en el versículo 2, que los administradores tienen que ser hallados fieles. Dios quiere que sus siervos sean fieles. Buen siervo y fiel. Eso es lo que está buscando el Señor de nosotros. Para eso nos está aplicando su palabra en su espíritu por medio de la enseñanza en la iglesia. Entonces Él quiere que nosotros seamos hallados fieles para Jesucristo. Piensan en esto de ser o no fiel, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo soy fiel. Dios va a aclarar lo que no estamos viendo, ¿no? El Señor dice que lo va a hacer. Piensa en un niño cuando lo mandan a comprar. Lo mandan a comprar pan y vuelve con cualquier otra cosa, unos dulces que le gustaron. ¿Fue fiel ese niño? Para nada, ¿no? O parte a comprar pan y no vuelve hasta como las 3 horas porque se quedó entretenido quizás qué cosa en el camino. Tampoco fiel.
aunque trajo el pan. Porque no era esa la idea, ¿no? La idea es que vaya y compre y vuelva. O diga, ya, ok, yo voy a comprar el pan y después no va. Y toda la familia queda esperando el pan que nunca fue comprado. Tampoco es fiel. Tenemos muchas formas de no ser fieles en nuestro servicio. Ahora, este niño cuando es pillado le dice, oye, ¿por qué no fuiste a comprar pan? Y va a decir, no, lo que pasa es que justo me llamaron, y va a empezar a dar excusas, que es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Somos los reyes de las excusas, pensando que el Señor se va a conformar con nuestra excusa. No, el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Tenemos que entender eso. Primero que somos siervos y luego que vamos a ser juzgados. ¿Y dónde está la calificación del Señor? En tu corazón y en el mío. Eso es lo que hay que ver. Por eso tenemos que preocuparnos y orar al Señor para que nos ayude a ser hallados fieles. ¿Cómo debemos servir entonces? Mira lo que dice el Señor. En Juan, capítulo 13, conocemos el texto ya donde el Señor lavó los pies de los discípulos. Y mira cómo habla Él de sí mismo. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo debemos servir entonces? Como sirvió el Señor. Esa es la medida. ¿Y cómo sirvió el Señor? De todo corazón. Se dio por completo a sí mismo. Cuando comienza este pasaje, en el capítulo 13, dice que él se juntó con los discípulos y que los amó hasta el fin, a más no poder. Por lo tanto, nuestro servicio debe ser en amor. De hecho, en este mismo pasaje, más adelante va a decir, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. Ejemplo dio el Señor. ¿Cuál es la forma entonces que tenemos que servir? No para lucirme, no para hacer lo que más me gusta, no para lograr algo, sino por amor al Señor y a los hermanos. Porque yo sirvo según la intención que hay en mi corazón. Eso está diciendo el Señor. Escucha a Jesús. Lo dice claramente. Así quieres que tú sirvas. Lo sirvas a Él y sirvas en la iglesia. ¿Cuándo? Siempre. Porque somos siervos para siempre. En la carta a los Filipenses, donde habla de esta grandiosidad, por decirlo así, del gran siervo que es Cristo, que obedece hasta morir en la cruz. Dice Pablo al principio una recomendación a la iglesia para seguir el modelo de Cristo. En Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Te das cuenta cómo tienes que servir? Nada tiene que ver contigo. Tú no existes en esta ecuación. Y si existes es porque eres tú el que va a estar sirviendo a nombre del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí está la definición de humildad. ¿Qué es ser humilde? Reconocer cuál es mi posición y cuál es la tuya. Por lo tanto, yo te voy a servir porque tú lo mereces, de parte del Señor. ¿Cómo vamos a servir entonces? Con amor, con humildad, no buscando algo para mí mismo. Esa es la forma de hacerlo y por eso vamos a ser juzgados o premiados o calificados, como quieras verlo. Entonces, la respuesta acerca de cómo servir es de corazón. Es la base. Es la intención de tu corazón lo que juzga al Señor cada día. Y el contexto, en el idioma original de lo que está hablando aquí, cómo Él lo va a hacer, está hablando de eso, de cada día. Es una vez cada cosa. Y si un día lo hiciste mal, pasó el día. Ya viene otro día y no puedes volver atrás. Es imposible echar atrás el tiempo. Y sobre eso vas a ser calificado. Por lo tanto, es
sumamente importante por lo menos comenzar a orar para rogarle al Señor que me ayude a servir de corazón y humildemente, como Él quiere, porque para eso fui llamado, porque esa es mi vida, porque somos siervos del Señor siempre. A la iglesia en Colosas, Pablo les dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Otra vez la misma idea, ¿no? ¿Cómo vamos a servir? ¿Es lo que me gusta? ¿Es lo que me mandaron? ¿Para lucirme? ¿Para hacer algo que todo el mundo diga, oh, ¿lo hizo este hermano? No, de corazón, aunque nadie se dé cuenta. ¿Nadie? No. El Señor se da cuenta. El Señor mira todo. Como para el Señor. Así vamos a servir. Dice el texto allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, a Pablo no le interesa si lo juzgan o no. ¿Por qué? Porque él sabe cómo está sirviendo, de corazón. Luego dice, o por tribunal humano. No le interesa. ¿Por qué? Porque él apunta al tribunal divino, al tribunal de Cristo. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué pecado más grande sería, no? Ocupar el lugar del Señor para examinarme yo y decir, ¿qué calificado estoy como siervo? ¿Vengan a mí las coronas? No, es el Señor quien lo hace. Y lo aclara en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, aunque sé que lo he hecho de corazón, podría traducirlo así, no por eso soy justificado. No lo hago yo, lo hace el Señor. Pero el que me juzga es el Señor. Y gracias, Señor, por eso, porque va a ser una premiación perfecta. En el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Porque este tribunal, para dejarlo más claro, porque no es un juicio donde se van a dar evidencias para culpar a alguien. No, aquí no hay culpabilidades. Es un juicio de premiación. Es un tribunal donde se va a poner el primero, segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Sí? De la nota 7 al 6,9 y así para abajo. Esa es un poco la idea del tribunal. Esto va a ser una vez que nosotros estemos con Cristo en el cielo. ¿Cuándo? Cuando sea el arrebatamiento. O sea, posterior a eso. ¿Cuándo va a ser eso? No se sabe. No hay ninguna profecía, no hay nada que tenga que ser cumplido para que eso ocurra. Por lo tanto, eso puede ser en cualquier momento. Es inminente. Puede ser más rato. Puede ser mañana. Puede ser 10 años más. 100 años más. No lo sé. Pero tenemos que vivir nuestra vida como que si eso va a ser más rato. Eso es lo que está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque si espero un año para comenzar a servir, voy a perder un año de recompensa. Eso es lo que está diciendo. No juzguemos las cosas antes de tiempo. En el versículo 5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Él va a mostrar cuáles son verdaderamente nuestras obras hechas con el corazón y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿No te suena hermoso eso? Que tú vas a recibir alabanza de Dios, ¿te das cuenta, no? Nosotros que no hayamos que hacer para alabar de corazón al Señor y de repente ver que Él te alaba a ti. ¿Cómo te va a alabar? Poniéndote esa buena nota, dándote una corona, dándote recompensas, galardones. Es increíble, pero Dios va a hacer eso en Cristo. Servimos con amor, de corazón. Somos siervos todo el tiempo y también sabemos que vamos a ser juzgados. Por lo tanto, nosotros vamos a servir con amor. Toda la iglesia de la reina va a servir con amor. Tú y yo vamos a servir con amor y por amor, de corazón. Cada uno va a servir desde el lugar en donde está. Dicho de otra manera, según los dones que el Espíritu Santo te ha dado, según tu carácter, según tus habilidades, según todo lo que Dios te dio, con todo el equipamiento que el Señor puso en ti, según eso vas a servir, cada uno en su lugar, todos juntos como un cuerpo. ¿Por qué? Primero, porque no podemos negar la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Que Él te salvó y te hizo siervo. No podemos negar eso. Si no lo hacemos, lo estamos negando de hecho.
Así que vamos a servir de corazón. ¿Por qué? Porque estamos felices, llenos de gozo por lo que el Señor ha hecho en nosotros, esa obra de salvación y de crecimiento. También lo vamos a hacer porque nos hizo siervos, un pueblo celoso de buenas obras, dice más adelante Pablo. También lo vamos a hacer porque servir es honrar nuestro llamado y eso glorifica al Señor. ¿Quieres glorificar al Señor? ¿A quien te llamó a ser siervo? Bueno, sirve. El Señor es quien juzga lo que hacemos cada día. No pierdas un día. Cada día Él está mirando cómo está nuestro corazón de siervo. Y Él va a decidir cómo nos va a recompensar. Por lo tanto, no dejemos de servir en ningún día, todos los días, por amor al Señor. Somos siervos todo el tiempo y vamos a ser premiados todos porque juntos, de corazón, solo queremos servir al Señor. Amén. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña estas verdades preciosas, de que nosotros, habiendo estado en pecado, habiendo sido condenados justamente, habiendo sido enemigos de Dios, blasfemados incluso contra tu nombre, nos salvaste en Cristo, pero no para contar un salvo, sino para sumar un siervo. Y te damos tantas gracias porque aún a pesar de nosotros, tú quieres usarnos en tu gloria. Es difícil entender eso. Cómo uno que ha sido toda su vida malo, ahora va a ser usado solo en cosas buenas. Cómo tú cambias un corazón perverso para poner en nosotros un corazón con anhelo de servir por amor a ti, por amor a los hermanos. Cómo en tu palabra nos vas enseñando día a día para moldear nuestro carácter y hacernos humildes, y podemos servir también humildemente. Y queremos rogar por eso hoy, como iglesia, como hermanos en la fe, cada uno. Queremos realmente servir siempre en lo que tú quieras, porque tú eres nuestro Señor, nosotros somos tus esclavos. Ayúdanos a entender esa verdad cada día para no perder ni un minuto en nuestra fe de seguir sirviendo de corazón siempre, porque eso somos. Somos tuyos en vida o muerte. Somos siervos hoy en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.